A continuación vamos a hacer la pregunta B4 correspondiente al modelo de química de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de cobre 2 de concentración 4 por 10 a la menor 2 mol partido de litro para obtener cobre metálico. A. Escriba los procesos que ocurren en el ánodo y en el cátodo y el proceso global ajustado, sabiendo que en el ánodo el agua se descompone en H+ y O2. B. Calcule el tiempo necesario para depositar todo el cobre contenido en 250 mililitros de dicha disolución al pasar una corriente de 1,2 amperios. Y C. Determine el volumen de gas desprendido en el ánodo en el proceso del apartado anterior, a 25 grados centígrados y 1,5 atmósferas. Como dato nos dan la constante de los gases R igual a 0,082 atmósfera por litro por mol menos 1 por Kelvin a la menos 1 y el Faraday F igual a 96.485 coulombios. Vamos con el primer apartado. Tenemos, según nos dicen, una disolución acuosa de sulfato de cobre 2, CuSO4. Este sulfato en disolución se descomponen los iones Cu2+ y el ion sulfato. Este Cu2+ es el que va a pasar a cobre en una de las semirreacciones que van a tener lugar. Cobre 2+ va a pasar a cobre. Y como no tenemos ni oxígenos ni hidrógenos en esta semirreacción, solo nos falta por ajustar las cargas. Recordad que las cargas se ajustaban añadiendo electrones a un lado o a otro de la reacción. Pues como a la izquierda tenemos dos cargas positivas y a la derecha ninguna, con añadir aquí dos electrones, ya las tendremos ajustadas. Como es una reacción en la que hay que aportar electrones, eso es una reducción. Y ya sabemos que el proceso de reducción tiene lugar en el cátodo. Para la reacción del ánodo nos dan la pista de que el agua de la disolución acuosa va a pasar a O2. Pues vamos a poner esa semirreacción. Como estamos en medio ácido, lo primero tenemos que compensar los oxígenos. Daos cuenta que eso se compensaban añadiendo moléculas de agua al otro lado. Aquí tenemos dos oxígenos, aquí solo uno, tendré que añadir aquí una nueva molécula de agua. Luego tendré o pasaré a tener dos moléculas de agua. Luego los hidrógenos, aquí tenemos 4, se compensaban añadiendo al otro lado H+. 4 hidrógenos, 4 H+, y ya solo nos faltan las cargas. Daos cuenta que aquí tenemos 4 cargas positivas más 4, aquí ninguna, pues lo compensaré añadiendo aquí 4 negativas. Ya tenemos la semirreacción, en este caso es de oxidación, porque se desprenden electrones, y la oxidación ya sabemos que tiene lugar en el ánodo. Bueno. Para pasar ahora a la reacción iónica global ajustada, tenemos que eliminar los electrones. Aquí tenemos 4, aquí tenemos 2. Tendré que multiplicar esta por 2. Así me va a quedar 2 Cu2+ más 2 de agua. Los electrones ya no los pongo. 2 Cu más O2 más 4H+. Esta será la reacción iónica global ajustada. Y para pasar a la molecular, pues ya simplemente, como partíamos de sulfato de cobre, pues aquí con añadir, como es CuSO4, con añadir 2 aniones sulfato, me quedarán 2 de CuSO4. ¿Qué es lo que pasa? Que en este último paso voy a tener que añadir lo mismo a un lado y al otro de la reacción para que todo cuadre. Entonces, este quedará igual, el O2 igual, y ahora aquí, con los H+, como a este lado he tenido que añadir 2 aniones sulfato, pues aquí otros 2.
Y claro, ¿qué me va a formar? Pues 2 de H2SO4. Daos cuenta, 2 por 2, 4H más, 2 sulfatos, 2 sulfatos. Con esto ya tendríais el primer apartado terminado. En el segundo apartado nos piden calcular el tiempo necesario para depositar todo el cobre presente en 250 ml de la disolución de sulfato de cobre cuando la intensidad es de 1,2 amperios. Fijaos, en la disociación que hemos puesto en el primer apartado del sulfato de cobre, la estequiometría nos dice que por cada mol de sulfato de cobre se genera un mol de iones Cu2+, y estos son los que luego se reducen a cobre. Por lo tanto, la cantidad de Cu2+ que voy a tener en 250 ml de CuSO4 va a ser, como sabemos que molaridad es número de moles partido de volumen, si despejo el número de moles, molaridad por volumen, pues será 4 por 10 a la menor 2 por el volumen 250 mililitros. Claro, como la molaridad se expresa en mol litro, tengo que pasar ese volumen a litros. 0,25, pues esto queda directamente 10 a la menor 2 moles. Que, como ya hemos dicho, por la estequiometría son tanto moles de sulfato de cobre como moles de iones Cu2+. La masa depositada, según la ley de Faraday, responde a esta expresión: masa molecular, intensidad, tiempo, número de electrones intercambiados en la semirreacción por la constante de Faraday. Daos cuenta que si esa masa molecular la paso aquí al otro lado dividiendo, masa partido de masa molecular no es otra cosa que número de moles. Por lo tanto, los moles directamente serán I por T NF. Como me preguntan por el tiempo, pues lo despejo de ahí. El tiempo será, los moles los voy a poner así para no confundir con el número de electrones intercambiados en el proceso. Y aquí ya simplemente tendré que sustituir los datos. Número de moles, hemos dicho que son 10 a la menor 2. Número de electrones intercambiados en la semirreacción del cobre 2+ a cobre, 2 electrones. Faraday nos lo dan. Intensidad también nos la dan, 1,2. Pues hacemos esta operación en un momento. Tengo 2 por 10 a la menor 2 por 96.485 partido de 1,2. 1608,1. Podemos poner 1608 segundos. Y con esto ya tendríamos terminado el segundo apartado. Y ya por último, en el tercer apartado nos piden determinar el volumen de gas desprendido en el ánodo en el proceso del apartado anterior a 25 grados centígrados y 1,5 atmósferas. El gas desprendido en el ánodo no es otra cosa que el oxígeno, o nos están preguntando por el volumen de este. Bueno, como ya hemos sacado el número de moles que reaccionan de cobre 2+, que si nos damos cuenta va a ser el mismo que el número de moles que se formen de cobre, porque la estequiometría es un mol de cobre 2+, da lugar a un mol de cobre. Luego 10 a la menor 2 moles de cobre 2+ darán lugar a 10 a la menor 2 moles de cobre. Por lo tanto, el número de moles de O2 serán los 10 a la menor 2 moles de cobre, y si nos fijamos ahora en la estequiometría de la reacción global ajustada, nos dice que por cada 2 moles de cobre obtenidos se obtiene un mol de oxígeno. Luego 2 moles de cobre por cada mol de oxígeno. Se me iría esto y por lo tanto me queda 0,5
por 10 a la menos 2 moles de oxígeno que se obtienen. O lo que es lo mismo, 5 por 10 a la menos 3. Bueno, pues ya como es un gas, simplemente con la ecuación de los gases puedo despejar ese volumen. nRT partido de P. El número de moles obtenidos, pues 5 por 10 a la menos 3. R, la constante de los gases. Temperatura en Kelvin. Aquí estábamos a 25 grados, ya sabéis, le sumamos 273. Y la presión en atmósferas, 1,5. Hacemos la operación. 5 por 10 a la menos 3 por 0,082 por 298 partido de 1,5. 0, ahí lo tenéis, 0,081, y esto sale en litros de oxígeno. Y con esto ya tendríamos completamente terminado el ejercicio.